Distinguido hermano, hermana, amigo, amiga, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, las gotas como sudor de sangre. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdenme a difundir el mensaje con sus contactos también. Si alguien necesita alguna orientación de alguna condición de salud o tiene alguna pregunta de salud o bíblica, puede contactarme vía correo electrónico. Doy mi correo electrónico en mi canal de YouTube porque es más privado, pero usted puede visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, y aquí puede encontrar mi correo electrónico y también puede hacer su pregunta o comentario en mi canal de YouTube. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo habrían descrito los médicos forenses las causas de la muerte de Jesús si hubiesen tenido oportunidad de practicarle una autopsia? ¿De qué murió? La evidencia médica, histórica y psicológica se suma como un valor enriquecedor que pretende contestar los espacios en blanco que los evangelios no nos proporcionan del todo. Así es que desde la perspectiva médica y de bíblica y médica es que estaré haciendo esta reflexión. Bueno, según este pasaje de Lucas, hay que recordar que Lucas fue uno de los testigos oculares de la vida de Jesús. Su testimonio es fiel y veraz. Lucas era un doctor preparado en toda ciencia y conocimiento de su tiempo. Jesús estaba orando en Getsemaní y el texto descrito por Lucas, el doctor, registra esto como ya he leído, así como que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y este detalle atrajo la atención de este cuidadoso médico. Y la expresión es el trastorno de hematidrosis, y este se genera cuando existe un alto estrés psicológico. La hematoidrosis, también conocida como hematidrosis o hemidrosis, es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. La ansiedad rompe los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, el sudor sale mezclado con sangre. La hematidrosis provoca que la piel se ponga extremadamente frágil, y cuando Jesús fue flagelado, o sea, azotado, golpeado, torturado, al siguiente día por el soldado romano, su piel ya estaba bastante sensible debido a este trastorno. Y Lucas dice que estando en agonía, Jesús ciertamente sintió, al igual que todos nosotros. El Señor sentía profundamente la agonía de la lucha que se acercaba. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, sino por la asociación de su muerte con el pecado. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este versículo nos da el fundamento doctrinal de nuestra reconciliación. Ahora, ¿cómo ha hecho Dios posible la reconciliación? La respuesta es que el Señor Jesús ha afrontado de manera efectiva con toda la cuestión de nuestros pecados, de modo que ahora podemos quedar reconciliados con Dios. En otras palabras, Dios hizo que Jesús fuese hecho pecado por nosotros, aunque Jesucristo no conoció pecado personalmente para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, pero no estuvieron en Él. Lo que sucedió es que Dios hizo de Él una ofrenda por el pecado en nuestro favor. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, ¿era la tortura romana suficiente para terminar con la vida de alguien?
Bueno, las flagelaciones eran conocidas por ser terribles y brutales. ¿Cuántos latigazos entonces recibió Jesús? No se describen explícitamente, pero por la forma de tortura romana sabemos que al menos fueron 39 latigazos. La ley de Moisés prohibía a los judíos infligir más de 40 azotes a la vez. Y dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, se podrá dar 40 azotes, no más. A fin de asegurar que no se violara o se quebrantara la ley por haber contado mal, era frecuente entre los judíos aplicar solo 39 azotes. Un experto en el tema, el doctor Metherell, nos describe literalmente que los soldados usaban látigos con cuerdas de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Así que cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, hinchazones, inflamaciones llenas de sangre, las cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de hueso afilados que provocaban cortes en la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Ustedes se imaginan que los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Otra observación que hace otro doctor: mientras continuaban la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los muslos y producían desgarres de carne sangrante. Eusebio del siglo III fue uno de los historiadores más importantes y respetados de su tiempo. Su observación fue, escuche bien lo que dijo: las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos muslos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Así que hay varios comentarios de médico, como mencioné, el doctor Metherell. Él dice que sabemos entonces que muchas personas morían por este tipo de castigo, inclusive antes de que pudieran ser crucificadas, o por lo menos la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en un estado de conmoción hipovolémica. Así que eso en medicina es una disminución de la cantidad normal de sangre. Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Y este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar debido al estado de los latigazos. Jesús entró en lo que se conoce como la conmoción hipovolémica, y este término se refiere al volumen de sangre y es el efecto que se produce cuando una persona sufre grandes cantidades de pérdida de sangre. Y este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar, y esto tiene 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. Baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y cuarto, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdida. Entonces, ¿qué evidencia existe en los evangelios sobre la conmoción hipovolémica? Bueno, en el evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 32, Mateo registra que nuestro Señor llevó su cruz parte del camino hacia el lugar de ejecución, el Calvario, que es la traducción latina castellanizada del término griego nium, cráneo. Esto quiere, quizás el área estuviese en forma de cráneo o recibió este nombre porque era un lugar de ejecuciones. Jesús se desplomó y los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene que cargara la cruz por él. Colapsó por la baja presión sanguínea. Después, en el relato del Evangelio según San Juan 19:28, Jesús dijo: tengo sed. Indicaba una sed real, física, intensificada por la crucifixión, pero también nos recuerda que más intensa que su sed física, padecía una sed espiritual por la salvación de las almas de los hombres y las mujeres. Ahora bien, desde el punto de vista médico, la persona siente sed, pues ansía recuperar
fluido por el volumen de sangre perdida. No existe duda de que antes de ser clavado, Jesús ya se encontraba en el estado de conmoción hipovolémica debido a los azotes. Ahora, la pregunta, ¿fue la crucifixión determinante para la muerte de Jesús o pudo haber sobrevivido? Bueno, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz. Muchos eran amarrados. Y en el momento de la crucifixión, a Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Y esta viga se llamaba patibulum. Y en ese momento estaba separado al madero vertical que estaba clavado al suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Ese dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper este tendón Jesús y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligando a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Aunque la mayoría de las pinturas muestran que Jesús tenía clavos en las manos, los clavos fueron atravesados a través de sus muñecas. Esto debido a que la posición podría trabar la mano y desgarrar la muñeca, causando que la persona crucificada cayera de la cruz. Entonces, en ese lenguaje de ese tiempo, la mano se consideraba como parte de las muñecas. Por eso no se hacen especificaciones en los testimonios más importantes. Ahora, el dolor era absolutamente insoportable. Tanto dolor generaba dicha tortura que se tuvo que inventar una palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, ya que no había ninguna palabra que pudiera describir el dolor y la angustia de la cruz. Al igual que las manos, al clavarle los pies, Jesús debió haber sentido un dolor similar al de las muñecas. Si alguien que no ha creído para salvación, por favor, no siga crucificando a Jesús. Jesús es la vida y Él te quiere dar vida eterna. Si tú quieres venir al Señor en oración, solamente confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.